Mm. Bueno, adelante. Amante Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos permites reunirnos una vez más para aprender más de tu palabra. Te damos las gracias porque lo podemos hacer sin ningún impedimento y te rogamos por los que no pueden, Señor, que tú les proveas todo lo necesario, Señor, para que escuchen también estos estudios. Si no pues, pueden hoy, Señor, pues tú sabes cuándo ellos lo pueden hacer, Señor. Pero te rogamos que los que ya estamos aquí, que aprendamos más de tu palabra, Señor. Bendice al hermano Walter, Señor, que tan oportuno siempre, Señor, enseñándonos y con tanto gusto que lo hace. Te damos gracias por él y por su familia y te rogamos, Padre, que tú le bendigas siempre. Permite que los que están todavía pendientes de reunirse con nosotros, Señor, que lo hagan pronto para aprovechar, Señor, las enseñanzas que el hermano nos está dando esta noche. Gracias te damos por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús estamos orando esta noche. Amén. Bueno, Amén. Muchas gracias, sí, muy bien. hermana Nuri. Muy bien. Bueno, hermanos, después del descanso de la Semana Santa, retomamos nuestro estudio. Estamos en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Vamos a compartir la presentación aquí para entrar en materia. Y bueno, siempre me aseguro de que estén viendo la presentación. Amén, hermano Walter, sí, está bien. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces estamos aquí con el tema de hoy. Si me funciona esto. Algo pasó aquí con mi presentación, perdón, es que no me aparece el encabezado. Pero bueno, lo importante es que está el texto. Entonces estamos en Marcos 14, hermanos, lo que vamos a ver hoy. Es interesante que este, este pasaje tiene una estructura rara. Si lo leemos todo de corrido, eh, como parece como que Marcos hubiera cometido un error, que podríamos decir, bueno, es justificable porque Marcos no era un escritor. Entonces un escritor normal o con experiencia, pues no hubiera escrito de esta manera. Alguien que se dedica a escribir podría decir, bueno, es un error, porque eh, empieza a hablar de un tema, de repente cambia de tema, se mete a otro y al final sigue con el tema que había hablado al principio. Para enseñar en ese orden, pues es un poco complicado y para predicar más, si alguien quisiera predicar sobre Marcos 14, pues no podría empezar hablando de un tema, salirse del tema y regresar. Por otro lado, eh, tampoco tiene una secuencia cronológica, podríamos decir, porque empieza hablando de que faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y de repente en el versículo 3 se va 6 días antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Entonces, ¿qué le pasó a Marcos? Como digo, cualquier escritor diría esto es un error, pero sabemos que la Biblia ha sido inspirada por Dios
y Dios no se equivoca. Y hay un propósito en la inspiración del Espíritu Santo para esta estructura. Hay un propósito también de Marcos. No sé si realmente Marcos se lo propuso, me atrevería a decir que sí. Pero este es un como sándwich que Marcos hace. Y pone una parte, tal vez la parte más importante en el centro, en medio. Si lo leemos de corrido, pues no nos va a hacer mucho sentido la estructura. Y como dije, un poco complicado para enseñar y para predicar manteniendo esa estructura. Yo incluso por eso lo dividí. Ustedes pueden ver aquí que pongo la primera parte, que es del 1 al 2, y la última parte, que es del 10 al 11, y posteriormente estoy poniendo eh, lo, lo que, lo que Marcos pone en el centro. Si ustedes van a su Biblia, pues van a ver esta estructura, eh, este orden diferente. Pero bueno, vamos a ver la razón por la que Marcos hace esto. Pero leamos en el orden que teóricamente debería estar, eh, para poder entenderlo de mejor forma. Entonces vamos a los primeros versículos. Vamos a leer Marcos 14, 1 y 2 y 10 y 11. Y dice, faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían, no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Bueno, aquí hay varios detalles que podemos ver, aunque de esto vamos a hablar más adelante en otro estudio. Tal vez vamos a eh, profundizar más en los detalles. Pero el punto es que estamos a 2 días de que crucifiquen, de que juzguen a Jesús y que lo crucifiquen. Uno de los detalles es que los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley no querían que fuera durante la Pascua, porque habían visto la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y cómo toda la gente lo recibió como aquel Mesías que esperaban. De hecho, le decían Hosana, hijo de David, que como vimos en aquella oportunidad, que quiere decir sálvanos, porque ellos creían que era un Mesías político que venía a salvarlos del yugo romano y que iba a ser coronado rey. Entonces, los principales sacerdotes, pues obviamente esto les asusta mucho y entonces no quieren que Jesús sea arrestado durante la Pascua. Sin embargo, lo que los principales ah, jefes, los maestros de la ley no sabían, era que esto ya estaba planificado por Dios. Como vimos anteriormente, desde antes de la creación del mundo, ya Dios tenía el plan de enviar a su Hijo para, para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces ellos no querían que fuera durante la Pascua. El mismo Judas dice que eh, estaba buscando la ocasión propicia para entregarlo. Él probablemente tampoco quería que fuera durante la Pascua, pero eh, los planes del Señor no cambian y fue justamente durante la Pascua que Jesús fue crucificado, porque la Pascua simbolizaba eh, la libertad de la esclavitud de Egipto, simbolizaba la sangre del cordero rociada sobre los dinteles para que los primogénitos de los judíos se salvaran, y todo esto tenía relación con la sangre de Cristo derramada en la cruz para nuestra salvación. Entonces, esta es la continuación de la historia que traíamos de cuando Jesús está enseñando en el templo, cuando habla de los últimos tiempos, cuando habla de la abominación que causa desolación, que por cierto ese estudio lleva más de 400 visitas ya. Como dijimos,
Anteriormente, los eventos del fin, del futuro, causan mucha curiosidad, ¿verdad? Entonces hay mucha gente viéndolo, pero por curiosidad, pues también pueden recibir el mensaje y eso es bueno. Entonces, esto es la continuación del relato, la continuación, podríamos decir, cronológica del relato que lleva Marcos, pero lo interesante es que él inserta otro pasaje. Entonces, aquí en los versículos 3 en adelante, inserta este pasaje que sucedió, como dije anteriormente, y como podemos ver en los otros evangelios, seis días eh, antes incluso de la entrada de Jesús en Jerusalén. Entonces dice, en Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, el que había tenido una enfermedad en la piel, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados, ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo para dárselo a los pobres. Y le reprendían con severidad. Entonces, eh, vamos a hacer algunas aclaraciones tal vez para este pasaje porque suele confundirse. En los evangelios tenemos dos ungimientos. Uno en Lucas capítulo 7, tenemos la historia de Jesús que va a visitar curiosamente a otro personaje que se llama Simón. Pero este Simón de Lucas 7 es un fariseo. Entonces Jesús entra a la casa del fariseo y de repente entra una mujer y pues derrama perfume le lava los pies a Jesús con un perfume. Eh, entonces el fariseo dice, si Jesús supiera quién es esta mujer, porque era una mujer pues de reputación dudosa o de una conducta inmoral, era una pecadora. Simón la conoce, Simón el fariseo la conoce y dice, si Jesús supiera quién es la que le está ungiendo los pies, pues no dejaría. Entonces Jesús, que sabía los pensamientos de aquel fariseo, le dice, mira, yo entré en mi casa, no me lavaron los pies porque era una costumbre que un esclavo lavara los pies. No me diste la importancia que yo tengo. No, se le dice a Jesús, no se lo dice con esas palabras, pero eso es lo que le da a entender. Y sin embargo, le dice esta mujer, eh, ha hecho este acto que es para darme como mucho valor. Entonces, es porque al que se le ha perdonado mucho, agradece mucho. Sin embargo, el que siente que no se le ha perdonado mucho, no agradece. No agradece. Estoy poniéndolo en mis propias palabras, no como lo relata la escritura. No vamos a ir al pasaje por tema de tiempo, pero ese es el escenario en Lucas 7. Sin embargo, en Juan 12 y en Marcos 14 vemos que este evento es un evento diferente. Aquel evento fue eh, pues meses antes de la crucifixión de Jesús. Este otro evento es, como dice aquí, pues unos días antes de la Pascua, 2 días antes de la Pascua. Aquel evento sucedió en Galilea, probablemente en Capernaum. Este evento sucede en Betania. Simón del evento de Lucas es un fariseo. Este Simón de Lucas 14 es un leproso, alguien que probablemente había sanado de la lepra por Jesús. Entonces, esta mujer que está aquí es María, María de Betania, que no es lo mismo que María Magdalena, ni tampoco María, la madre de Jesús. María era un nombre muy común en aquella época, como lo es aún en esta época. Eh, entonces, ese es el contexto de la historia.
Entonces, para poder diferenciar, ¿verdad? Que no es lo mismo. ¿Quién es María? La de la historia de Marcos 14, lo que vamos a ver ahora. Pues María es la hermana de Marta, las hermanas de Lázaro. ¿Se recuerdan ustedes que hay un pasaje en donde Jesús llega a la casa de Lázaro? Esta familia de Lázaro y sus hermanas, pues era muy cercana a Jesús, eran muy amigos. Entonces Jesús llega a visitar a Lázaro y se sienta a enseñar. Y María va a sus pies a oír la enseñanza de Jesús. Mientras que Marta anda ocupada haciendo los oficios de la casa y sirviendo a Jesús y estresada y atareada. Y cuando ve que María, su hermana, está ahí sentada de lo más tranquila sin hacer nada, eh, le reclama a Jesús, ni siquiera le reclama a María, sino le reclama a Jesús. Le dice, Señor, no ves, dile a mi hermana que ayude, no ves que yo estoy haciendo todo, ella ahí sentada de lo más tranquila, ¿verdad? Y Jesús le dice, Marta le dice, María está haciendo eh, lo que debe hacer, ¿verdad? Tú estás muy afanada, muy atareada con los oficios y estás descuidando mis enseñanzas. Eh, Esa es la María que vemos aquí. Esta María, pues, que valoraba lo que Jesús decía, que tenía un afecto especial por Jesús. Marta también, pero Marta tenía otro carácter. Tampoco podemos criticar a Marta, o sea, eh, ¿qué haríamos sin las Martas en las iglesias, verdad? Las mujeres que son apasionadas por el servicio, que están siempre viendo cómo apoyan, cómo ayudan. Eh, el, el, eh, la semana pasada que estuvimos en la iglesia, o perdón, esta semana, y que pues estaban las hermanas ahí sirviendo cafecito y dando sandwichitos y rápido llegaron conmigo a darme uno, después llegó otra a darme otro. O sea, eso, hermanos, es una característica de servicio que uno valora mucho. Entonces, eh, pues no es de criticar a las Martas, pero en esa ocasión en especial María estaba más preocupada por lo que Jesús iba a enseñar que, que pues dejó a su hermana que hiciera el trabajo. Pero ese es el punto, esa es la personalidad de María y esa es la personalidad de Marta y ambas personalidades pues agradan a Jesús a su manera. Pero entonces esta María de Betania, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta, dice que entró mientras él estaba sentado en la casa de Simón. Eh, eh, ¿qué, es- ¿Qué estaban haciendo? Pues había una cena en la casa de este Simón. Como dije yo, probablemente era alguien que había sido sanado por Jesús y entonces como deferencia por haber sido sanado, pues él invita a una cena. Y como estaban en Betania, que era un lugar pequeño, pues los pueblos, todo el mundo se conoce, pues invitó a Lázaro y invitó a las hermanas de Lázaro y llegaron a la casa de este Simón el leproso. Y ahí estaba Marta sirviendo otra vez, ¿verdad? En esa casa y va María y María interrumpe la reunión, interrumpe la conversación. Este era un acto de mala educación en aquella época porque pues las mujeres no podían estar en donde los hombres se reunían a platicar. Ni siquiera, pues cuando había enseñanza bíblica, las mujeres podían entrar, solo entre los hombres era la enseñanza. Por eso Jesús rompió muchos paradigmas y muchas normas sociales cuando, por ejemplo, se pone a enseñarle a María en la ocasión que mencionamos anteriormente. Pero ella interrumpe la conversación de los hombres y entra directo a romper, como dice aquí, un frasco de alabastro. Bueno, no rompió el frasco, sino realmente lo que hizo fue quitarle la tapadera. Ustedes saben que los perfumes tienen una boquilla chiquita para que uno pues se pueda servir unas gotas nada más, especialmente si es un perfume caro. Pero ella prácticamente le quitó la tapadera, le rompió la boquilla, digamos, para que el perfume pudiera salir todo y derramó el perfume completo sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos de los presentes, dice Marcos, comentaban indignados. ¿Quiénes eran los presentes? Pues estaban los discípulos ahí.
Y los discípulos se enojaron por los otros evangelios. Podemos ver que se enojaron. Juan creo que es el que dice que muy enojados, airados, diciendo, ¿para qué este desperdicio de perfume? Pero, no, perdón, Juan es el que menciona que Judas dice que fue uno de los que más se enojó y que dijo, ¿por qué este desperdicio? Aquí está Juan 12. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraída de lo que echaban en ellos. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Vamos a ver, a entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué el enojo de los discípulos? ¿Y por qué el enojo especialmente de Judas? Bueno, este nardo puro, esto era una fragancia, una flor que venía del Himalaya, de la India. Era sumamente costoso. Por los otros evangelios, por Juan, por ejemplo, dice que ese frasco de perfume se pudo haber vendido en 300 denarios. Era un frasco que, haciendo la conversión, tenía alrededor de 13 onzas de perfume. La mayoría de los perfumes tienen 3 onzas. Yo tengo aquí uno, lo fui a traer, si lo pueden ver. Es un perfume muy fino, muy caro que me regaló mi hijo. Mi hijo me quiere mucho, entonces me compró este perfume. No sé cuánto le pudo haber costado, pero yo sé que es un perfume muy caro. Pero como caro, pues los perfumes caros como este eh, pueden costar, no sé, como tal vez 500 quetzales, algo por el estilo. Pero estos son 3 onzas. Aquí dice. 3 onzas de perfume tiene este frasco, que es lo que la mayoría de los perfumes tienen. El frasco que María fue a derramar sobre Jesús tenía 13 onzas. Imagínense ustedes, tuvo que haber sido una botella grande. Juan dice que pudo haberse vendido en 300 denarios. 300 denarios es el salario prácticamente de un año de un obrero. Haciendo cálculos rápidos en Guatemala, por ejemplo, tomando en cuenta el salario mínimo mensual de un obrero que pues va a andar alrededor de 3.500, 4.000 quetzales, si lo multiplicamos por 12 son más de 40.000 quetzales, como 42.000 quetzales el costo de este frasco de perfume. En dólares estamos hablando de 5.400 dólares aproximadamente, lo que según relata Juan podía haber costado este perfume. Entonces cualquiera dice, ¿cómo así? ¿Cómo va a derramar un frasco de 5.000 dólares, de 40.000 quetzales y completo sobre Jesús? Es una locura. Y yo creo que cualquiera de nosotros hubiera pensado lo mismo. ¿Cómo hace ese desperdicio? Pues los indigna eso. Ah, y muchas veces nosotros reaccionamos así. No sé si hubiéramos estado presentes ahí, hubiéramos pensado lo mismo. Yo supe de un hermano que donó un Porsche para un proyecto, eh, justamente en nuestra iglesia. Eh, y uno dice, qué locura, ¿cómo va a donar un Porsche? Es una persona de dinero, ¿verdad? Pero un carro que vale miles de dólares también. Pero el punto es, hermanos, y lo que tenemos que reflexionar nosotros, ¿cuánto vale para nosotros la presencia de Jesús? ¿Cuánto valía para esta mujer? Eh, se deduce que Lázaro y sus hermanas tenían una buena posición, eran, tenían sus recursos, tenían una posición acomodada. Pero un perfume de 40.000 quetzales, de 5.000 dólares, tuvo que haber sido incluso una herencia que tenían ahí guardada.
Yo este perfume que me regaló mi hijo lo uso solo para bodas, 15 años o eventos muy especiales, ¿verdad? Porque sé que es costoso y pues quiero que me tarde mucho tiempo. Eh, ¿Cuánto valor tenía ese perfume? Pero a María no le importa. Ella lo derrama sobre Jesús. Y todos critican rápido. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Juzgamos y criticamos rápido lo que los demás hacen. Especialmente los que nos critican a nosotros, ¿verdad? Que nos toman por fanáticos, por locos. Y por eso el apóstol Pablo dice que la cruz es locura para los demás, para los que se pierden, para los que no entienden. Pero para nosotros es el poder de Dios. Ah, entonces, vamos a ir llegando, o los quiero llevar a por qué Marcos inserta eso, por qué hace ese contraste. Pues bueno, ya estamos entendiendo la locura de María, la locura de los ojos de los demás, de ir a romper ese frasco de esa herencia de la familia y en teoría desperdiciar. Y también, pues, eh, el, el reclamo, el comentario tiene parte de razón. ¿Cuánto se pudo haber hecho por los pobres con con ese dinero? Y entonces María rompe el protocolo, hace un acto de mala educación en la época al interrumpir. Por otro lado, va a desperdiciar 40,000 quetzales derramando un perfume sobre Jesús. Eh, y entonces la regañan, la reprenden con severidades. ¿Qué le dijeron? No sé, pero le dijeron de todo a la pobre María por haber hecho eso. Pero a él no le importa. Era tanto el amor por Jesús que no le importó. Y probablemente se sintió satisfecha de haber hecho esto. Entonces, el punto, hermanos, es que debemos reflexionar sobre, como dije anteriormente, lo que vale para nosotros el Señor. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por el Señor? Ah, muchas veces decimos, ¿verdad? Bueno, las ofrendas, los diezmos podrían servir mucho para los pobres, ¿verdad? Entonces ni siquiera diezmamos, pero tampoco le damos a los pobres. Eh, y hay gente, hay misioneros, hermanos, muriendo, arriesgando sus vidas por servir al Señor en lugares totalmente inhóspitos, en lugares eh, que nadie quiere llegar, pero están sirviendo al Señor y uno puede decir, ¿cómo hacen esa locura? Pues, ¿por qué se arriesgan tanto? Si pueden ir a predicar a lugares en donde pues es seguro y que también se necesita del Señor. Pero tenemos ejemplos extremos, ejemplos que podríamos llamar de locura, como lo que pasó en 1956, donde 5 misioneros evangélicos estadounidenses llegaron a evangelizar a los Aucas en las Amazonas, en la selva amazónica del Ecuador. Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCurry, Peter Fleming y Roger Youderian. Ellos llegaron a las Amazonas a evangelizar a esta tribu. Y que ellos primero en un avión ahí rondaron el lugar, exploraron, incluso tiraron regalos, comida a estos indígenas, a estos nativos. Pero a pesar de que ellos querían un intento pacífico, los 5 fueron asesinados con lanzas el 8 de enero de 1956 en la orilla del río Curaray. Este fue un evento que se conoció en todo el mundo hasta la fecha. Eh, y uno dice, qué locos, ¿verdad? ¿Por qué van a una selva de las Amazonas, en donde hay salvajes, en donde hay caníbales incluso? ¿Por qué arriesgar la vida de esa manera? Y qué desperdicio, pues los 5 misioneros murieron ahí para nada. Lo primero que uno piensa, pero no fue para nada. Muchos de esos eh, nativos ecuatorianos se convirtieron al evangelio después de la muerte de estos misioneros. No fue, no fue por gusto, el evento conmovió al mundo entero
pero aumentó el interés de las misiones también en las demás personas. Incluso la viuda de uno de estos hombres regresó a esa tribu a convivir con, con, con estos nativos y gracias a eso, pues el evangelio llegó y se convirtieron los salvajes estos, ¿verdad? Que los asesinos que esta mujer incluso compartió con ellos y los perdonó. Una locura para nosotros, a los ojos de nosotros. Pero eso revela el gran amor que ciertas personas tienen por Jesús. Entonces es tiempo de analizarnos nosotros, qué tanto amamos a Jesús, qué tanto estamos dispuestos a sacrificar, qué tanto estamos dispuestos a perder por el amor a Jesús, por la devoción a Jesús. Esta es una devoción pura, esta es una devoción sin buscar alguna recompensa. ¿Qué podía esperar María de que Jesús la recompensara? Entonces, a pesar de que la recompensaban, el apóstol Juan dice, déjenla, que para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Este es un pasaje que a mí en lo personal me ha causado un poco de curiosidad, de conflicto tal vez. ¿Por qué Jesús dijo a los pobres siempre los tendréis? Jesús pudo hubiera podido erradicar la pobreza, pero no lo hizo. Pero lo que está diciendo Jesús es, siempre va a haber una oportunidad de ayudar a los pobres. Eh, Judas dice, pudo haberse dado el dinero a los pobres, pero como dice el apóstol Juan, realmente él no tenía interés por los pobres. Él lo que hubiera querido es que ese dinero se lo donaran a Jesús para robárselo él. Eh, pero lo que Jesús está diciendo, siempre va a haber oportunidad de ayudar a los pobres. Y el hecho de que permanezcan aún en la iglesia, es una oportunidad para que nosotros ayudemos, para que nosotros sirvamos. Santiago habla de eso, del servicio a los pobres, a ver por el necesitado. El mismo Jesús dijo que eh, cuando sea el juicio final, él va a separar las ovejas de los cabritos y a uno les va a decir, tuve hambre y me diste de beber, perdón, de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, etcétera, etcétera. Y le van a decir, ¿cuándo hicimos eso? Pues cuando lo hicieron con estos pequeños. Y cuando habla de estos pequeños se refiere a los pobres del mundo y a los pobres de la iglesia, porque dentro de nuestra iglesia, pues siempre van a haber personas pobres, personas necesitadas, siempre van a estar ahí y siempre vamos a tener oportunidad de ayudar. Entonces, no está hablando de que no debemos preocuparnos por los pobres, de que pues estuvo bueno que se derramara ese perfume, se desperdiciara y que no se diera a los pobres. No, eso no es lo que Jesús está enseñando. Él está diciendo que se va a tener siempre a los pobres. Pero, pero ¿cuál es el propósito de Marcos? Como dijimos al principio, de insertar ese pasaje en medio de estos dos, donde se está hablando de que Judas, de que los líderes religiosos buscaban apresar a Jesús y que Judas va y lo vende. Bueno, Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. Si vemos en Levítico, pues, bueno, donde están las regulaciones de la ley, que si un buey, por ejemplo, corneaba a un esclavo y lo mataba, entonces el dueño del buey tenía que pagarle al dueño del esclavo 30 piezas de plata. 30 piezas de plata era pues realmente una cantidad muy baja, podríamos decir. Eh, Dice aquí el valor más o menos vamos a ver, ah, el valor actual, dice, eran aproximadamente 400 gramos de plata. Su valor material hoy andaría en unos $300. Judas vendió a Jesús por $300. María va y derrama un perfume de 5,000 más dólares sobre Jesús. ¿Cuánto valía Jesús para Judas? Judas que había estado con él durante 3 años, que había visto sus milagros, que había recibido sus enseñanzas, que había recibido el amor de Jesús. Va y lo vende
por, por un valor que para una persona, o sea, imagínense ustedes vender a una persona por $300, a cualquiera que sea, es nada. Entonces, el propósito de Marcos o el propósito del Espíritu Santo inspirando a Marcos en insertar este pasaje que no tiene sentido y lógica desde el punto de vista literario, podríamos decir, tiene mucho sentido para nosotros, porque nos enseña ese contraste, el contraste de lo que puede valer Jesús para unos y lo que puede valer para otros. 30 piezas de plata, $300 valía para Judas, pero para María, ese amor verdadero, ese amor puro, ese amor loco, ese amor que no le importan las críticas, que no le importan los regaños, las discriminaciones, las burlas, eh, para ella eh, el valor de Jesús era incalculable. Si hubiera tenido un perfume que costara $10,000, igual lo hubiera derramado, porque una devoción exagerada, podríamos decir, pero no para Jesús. Jesús valora lo que hace y pues como menciona en Juan, pues dice, eh, los pobres siempre los tendréis, pero a mí no me tendréis. Y eh, aquí el capítulo de Marcos, que no sé por qué en la presentación no lo incluí todo, algo me falló, ojalá otra presentación. El Señor Jesús dice, de cierto os digo, dice, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Eso dijo Jesús, eso profetizó Jesús y eso es la verdad, porque nosotros ahora, 2000 años más tarde, estamos hablando de lo que hizo María. Hizo lo que podía y ungió mi cuerpo para la sepultura. Jesús anunció su muerte, eh, pues prácticamente desde el capítulo 8 de Marcos estamos viendo a Jesús anunciar lo que le iba a pasar, pero los discípulos no se enteraron, no lo entendieron. Aparentemente María sí lo entendió. No sé si María realmente fue con la intención de ungirlo para la sepultura, pero Jesús así lo interpretó. Y dijo, esto siempre se va a hablar. Como dice aquí, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. O sea, lo que esta mujer hizo quedó en la memoria de la iglesia, de nosotros, y seguirá estando por, por, por miles de años, por ese acto de devoción, por ese acto de amor desinteresado que esta mujer tuvo con Jesús. Entonces, las enseñanzas que podemos sacar aquí, por un lado, pues ya dijimos la devoción, el amor que esta mujer tiene y una reflexión para nosotros de cuánto vale para nosotros Jesús, cuánto estaríamos dispuestos a sacrificar por el ministerio con Jesús. Eh, por otro lado, la ambición, la codicia de Judas que fue capaz de vender a Jesús por, por tan poco dinero. Sin embargo, también sabemos que Jesús estaba cumpliendo una profecía de que pues iba a vender a Jesús por ese valor. Entonces, reflexionemos nosotros mismos sobre cuánto valoramos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Reflexionemos con cuánto estamos ayudando a los necesitados. ¿Cuánto interés tiene el Señor en que ayudemos a los pobres, especialmente a los pobres de nuestra iglesia, a las personas necesitadas de nuestra iglesia? Eh, es una reflexión
para nosotros de con qué actitud hacemos las cosas. ¿Lo hacemos realmente por apariencia, como hacía Judas, eh, como aparenta Judas tener mucho interés por los pobres? ¿O lo hacemos realmente sinceramente con toda la devoción y con toda la sinceridad que esta mujer tuvo para con el Señor? Ah, ¿Cuánto nos apresuramos a veces a criticar lo que los demás hacen sin saber exactamente las intenciones de su corazón? Juzgamos por las apariencias, juzgamos por lo que vemos y con rapidez criticamos. Qué tontera la que está haciendo este hermano, ¿va? Eh, esta semana yo andaba comprando fruta, unas cosas ahí en una calle en donde hay varias ventas así de frutas cerca de la casa y en plena calle había un hombre predicándole al aire, no había gente. La calle pues no es una calle muy transitada, o por lo menos a esa hora no es transitada. No estaba pasando, uno que otro vehículo pasaba y a los lados ventas, y el tipo en la calle, en la mitad, predicando. ¿Qué estaba diciendo? No sé, yo me paré a comprar la fruta, pero no alcancé a oír lo que él estaba diciendo. Ya saben que no oigo muy bien. Pero mi primera reacción fue, qué locura, ¿va? ¿Por qué se para aquí a media calle a predicar, a hablar sin nadie le escucha, nadie le pone atención? La gente de las ventas, de las casas que estaban vendiendo ahí, pues lo estaban oyendo como ir y ver. Y uno se apresura a criticar y tal vez incluso hasta tener la intención de ir a decirle, mire, admiro su pasión por predicar, pero aquí no lo estoy oyendo nadie, esto es estéril, no va a funcionar. Eso es lo que uno piensa. Y es un error, mis hermanos. O sea, el Señor valora eso. No es este hombre el que va a hacer la obra, es el Señor el que lo va a usar a él para hablarle a alguien. No sé a quién, pero una persona que lo escuche y que reflexione tiene mucho valor para el Señor. Pero, pero es una lección para mí, pues esta lección, esta enseñanza de que no debemos apresurarnos a juzgar lo que para nosotros nos parece locura, lo que a nosotros nos parece una tontera. Y cometemos el error a veces de criticar a los hermanos, de criticar a la iglesia. ¿Por qué hacen esto? No tiene sentido que hagan esa actividad, ¿no? Entonces, eh, que la enseñanza para nosotros vaya en ese sentido. Ya mencionamos tres cosas. Una, cuánto amor tenemos nosotros por Jesús. Otra, cuán rápido somos para criticar sin saber, sin conocer las motivaciones del corazón de las otras personas. Este predicador que les hablo estaba haciendo eso con todo el amor, pero para mí no tenía sentido que lo estuviera haciendo ahí, ¿verdad? Porque nadie lo iba a escuchar, para mí. Pero no sé yo a cuántas personas tocó el Señor por la predicación de este. Entonces, no juzgar. Y la otra, ¿qué tan dispuestos estamos a ayudar a los necesitados? ¿Qué tan dispuestos estamos a obedecer al Señor en cuanto a ayudar al huérfano, a la viuda, al pobre, al marginado, al rechazado? Porque el amor al Señor lo demostramos con nuestra obediencia también. Y si no obedecemos lo que Él dice en su palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, de velar por el huérfano, la viuda, por el necesitado, pues entonces tampoco estamos mostrando nuestro amor por el Señor. En conclusión, no hay un error en la estructura de Marcos al insertar ese pasaje de el ungimiento de Betania en los planes de los principales líderes religiosos y de Judas de vender a Jesús. Tiene todo el sentido del mundo, porque Marcos está contrastando lo que Jesús significa para, para las diferentes personas, lo que significó para Judas, lo que significó
para los líderes religiosos y lo que significaba para María, para la gente que realmente lo amaba. Lázaro, María y Marta amaban a Jesús y lo demostraron. Eh, Vamos a ver más adelante, y lo vimos los que estuvieron el domingo de resurrección en la iglesia, la actitud de María Magdalena, otra María, no es la misma. María Magdalena quiso ir a ungir a Jesús ya en la sepultura, ir a ungir el cadáver de Jesús, otro acto de amor totalmente incondicional. ¿Qué podía esperar María Magdalena a cambio de Jesús si Jesús ya estaba muerto? A los ojos de ella, pues. Pero aún después de muerto, lo quiso ungir. Se dice que la tradición judía era un acto de amor y de honor el ungir a alguien cuando ya estaba para morir, pues cuando una persona ya estaba grave, pues lo honraban ungiéndolo para su sepultura, que fue lo que hizo María de Betania. Pero había la tradición también de ungirlo ya después de fallecido para dilatar el mal olor o para evitar el mal olor que los cuerpos podían emitir después de muertos. Y eso es lo que María Magdalena trata de hacer. ¿Por qué María de Betania no fue con María Magdalena a ungir el cadáver de Jesús? Porque ella lo había hecho con anticipación. Eso nos enseña, mis hermanos, que también las cosas buenas las tenemos que hacer en la vida de las personas. Ya cuando las personas están muertas, como dicen ahí, va ya muerto, ¿para qué quiere uno la vida? O sea, es en vida que debemos honrar a las personas, es en vida que debemos amar a nuestros seres queridos, cuidar por ellos, es en vida que debemos amar a los hermanos de la iglesia. Ya cuando alguien muere, ¡ala, qué bueno que era! ¿Va? Pobre el hermano, pues ahí vamos a ver qué hacemos para ayudar a la sepultura, pues está bien, pero hubiera sido mucho mejor hacerlo en vida. Que muera, fallece un hermano pobre y bueno, juntamos para su, eh, para su cajón, para su sepultura. Está bien, pero por qué no lo honramos cuando estaba vivo? ¿Por qué no le dimos de comer? ¿Por qué no le dimos para que comprara ropa? Eh, es más importante, hermanos, el aprovechar el tiempo cuando estamos aquí, cuando tenemos a la gente cerca, que ya después. Eh, no estoy criticando a María Magdalena, ella hizo un acto de amor también, también se arriesgó, también rompió los protocolos. Jesús había sido condenado y crucificado como el peor de los delincuentes, y la gente que estaba alrededor de él, todos los discípulos salieron huyendo por miedo. Y María Magdalena va arriesgándose a que pues incluso la puedan arrestar, ¿va? O a enfrentarse a los guardias romanos que estaban cuidando la tumba de Jesús, con la preocupación de cómo iba a mover la piedra para poder entrar a ungir a Jesús. Pero a pesar de todos los obstáculos, ella va. Y también como María de Betania fue honrada por Jesús, María Magdalena también fue honrada por Jesús porque fue la primera que se le revela a él después de resucitado. Eh, entonces, hermanos, amor incondicional para nuestro, para nuestro Dios, para nuestro Jesús, para que el que dio su vida por nosotros. Fuera crítica, evitemos por todos los medios prejuicios, críticas, especialmente para las personas que sirven al Señor. Pues el tercer punto, eh, no, no, no descuidemos a los necesitados. Que el Señor nos provea el corazón y los recursos para poder ayudar. Pero en cualquier caso, como sin recursos, siempre podemos ayudar. Así que esas enseñanzas podemos sacar de la lección de hoy. Y pues ya estamos en la recta final. Marcos tiene 16 capítulos prácticamente. Ya estamos terminando el 14, aunque vienen pasajes todavía muy interesantes, como la institución de la Cena del Señor, que vamos a estar viendo la semana próxima. Entonces, pues ya, los dejo hasta aquí con las enseñanzas del día de hoy.
¿Algún comentario? ¿Duda? ¿Dudas más que comentarios? ¿O aportes? Dudas no, porque está muy claro todo, ¿verdad? Pero sí, hay que ayudar al necesitado, hay que ayudar cuando uno puede, ¿verdad? Porque en todos lados hay mucha necesidad y en las iglesias lo mira uno, ¿verdad? Hay hermanos con muchas necesidades y hay que ayudar cuando uno puede. Gracias, muy linda la lección. Gracias. Sí. Gracias, hermano Walter, Dios le bendiga. Muy buena la enseñanza, siempre Ujú. recordándonos, ¿verdad? Las enseñanzas Amén. del Señor y que tengamos presente, ¿verdad? El poder ser de bendición para otras personas. Amén. No necesitamos tener tanto, ¿verdad? Ajá, sí. Y no podemos compartir lo que tenemos, ¿verdad? Así es. Sí, hermana Silvia, gracias. Bueno, los dejo descansar entonces y si el Señor lo Muy permite, bien. seguimos la próxima semana Sí, con qué alegre. otro estudio eh, interesante de ya la recta Amén. final Ujú. del Evangelio de Marcos. Muchas gracias. Sí. Que descansen, feliz noche. Bueno, pasen feliz noche Feliz todos. noche. Bye. Igual para Mucho gusto de todos. verlos a Adiós. todos. Bendiciones. Adiós. Adiós. Feliz Pasen noche, feliz Dios les noche. bendiga. Sí. Ahí nos Bendiciones. hablamos. Feliz noche, Bye. hermanos.